Muchos conocen el nombre de Dios, muchos se congregan, muchos están en la iglesia, pero no conocen a Dios todavía. No conocen a Dios en su totalidad. A veces estamos en la iglesia, hermanos, y dejamos lo importante que es buscar a Dios con todo nuestro corazón. La palabra de Dios nos muestra cómo Zaqueo quería conocer a Jesús. Él quería conocer realmente. Su fama se había extendido. Hizo lo imposible o lo que estaba en su alcance para poder ver a Jesucristo. Y salió corriendo y hubo impedimento, pero él aún así, él se subió encima de un árbol y dijo: aquí tengo que ver quién es Jesús. La gente habla mucho de él. La gente está hablando de sus milagros. Y no puedo dejar pasar esta oportunidad. Él pasa por la ciudad y yo voy a ir a conocerlo. Pero aquí vemos algo importante. Él lo conoció visiblemente. Sus ojos vieron a Jesús. Y a veces nosotros llegamos a la iglesia y escuchamos de Cristo y conocemos y escuchamos su palabra, hermanos. Pero no entendemos que Jesús quiere mucho más que esto. Jesús no solamente quiere que tú vengas a la iglesia y escuches su palabra, le cantes un corito, ministres, cantes, ores por revelaciones. El Señor quiere más que esto. Jesús le dijo a Zaqueo: ábreme la puerta de tu casa porque tengo que entrar y posar en ella. Dios está buscando algo más para conocer a Jesús. Tienes que abrirle tu corazón para conocer a Cristo. Tienes que abrir la puerta de tu hogar y dejar que Cristo entre y more y haga morada en tu vida. Porque de afuera no lo vas a conocer. Seamos como la novia de Cantar de los Cantares, que dice que estaba en la cama y que ya se había desnudado y había sacado sus calzados y ya estaba en la cama. Y de repente, dormida, escucha el golpeteo en la puerta, pero mientras escuchaba el ruido en la puerta, ella atina a levantarse. Quizás el inconsciente de ella escucha que alguien le está llamando, mas al quedarse cabeceando más en la cama, cuando se levanta, ya no estaba. Su novio se había ido, se había alejado y salió desesperadamente buscando al que amaba su alma. Pero en vez de encontrarlo a él, encontró a los guardias y centinelas de la ciudad, los cuales la maltrataron y le golpearon. Y muchos de los que hoy están durmiendo, cuando Cristo está golpeando la puerta de su corazón, cuando Cristo quiere que le conozca como es Él. Jesús dijo: yo quiero entrar y cenar contigo, quiero tener esta intimidad, quiero que me conozca como yo soy. Y el Señor está buscando a personas, a iglesia, que no estén dormidas mientras Él le golpea la puerta de su corazón, sino que se levante, que abra la puerta y deje al Señor entrar en su vida. Zaqueo hizo esto, y cuando Zaqueo dejó entrar a Jesús en su casa, entonces pudo conocer realmente cómo era Jesús, pudo conocer cómo era Cristo. Y si usted quiere conocer a Jesús, tiene que dejarlo entrar en su corazón. No puedes dejar que Él pase delante de ti sin darte esta oportunidad de abrir tu corazón a Él. Conocer a Dios es más, hermano, que ir a repartir un tratadito en la calle o en el hospital. Conocer a Dios es más que predicarle al vecino. Porque muchas veces nos afanamos que si estamos haciendo algo para Dios, nuestra conciencia queda tranquila. Dios no está buscando las obras que tú haces para Él. Dios quiere hacer obras. Él quiere hacer obras en ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto no es lo que tú haces para Dios. Esto es lo que Dios hace por ti. Es lo que Dios hace por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A veces pensamos que vamos a impresionar a Dios con lo que hacemos. Podemos nosotros impresionar a Dios con un canto, con una prédica. Podemos impresionar a Dios con algún talento, si Él mismo nos ha dado. Tú no puedes impresionar a Dios. Yo no puedo impresionar a Dios. Por esto, hermanos, conocer a Dios es mucho más que un talento. Conocer a Dios es mucho más que un don que Él te haya podido dar o que Él te vaya a dar en un futuro. Incluso
Incluso Herodes quería conocer a Jesús. Pero él quería conocer porque había algo en él que le decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos por el poder que actúa en él. Y dice que Herodes quería conocer a Jesús. Quería conocerlo a todo precio, a toda costa. Pero teniendo miedo de todo lo que él había hecho, Jesús, cuando fue a la región de Herodes, mandó a decirle: zorra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Díganle a esa zorra, dijo el Señor, que yo hago la obra de mi Padre hoy, mañana y pasado mañana. Y cuando termine la obra de mi Padre, recién me voy. Por esto, hermanos, muchos dicen Señor, Señor, y no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Porque no todo aquel que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Sabe que esto? Que no todo aquel que le diga Señor, Señor conoce al Señor y es conocido por Él. No creas que por alabar a Dios o por estar en comunión con la iglesia eres conocido por Él. No creas. Somos conocidos por Él cuando humillamos nuestro rostro delante de Él, cuando reconocemos que sin Él no somos nada, cuando crucificamos nuestra carne y no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Ahí somos conocidos por Él. Somos conocidos por Cristo cuando amamos a nuestro prójimo, cuando amamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, cuando hacemos su voluntad, cuando realmente buscamos la humillación delante de su presencia. Es ahí cuando somos realmente conocidos por Él. Amén. Jesús, en el día del juicio, cuando muchos vinieran a Él a decirle: Señor, pero en tu nombre yo hice cuántos milagros. Señor, en tu nombre incluso eché fuera demonios. Por eso hay muchos que se aferran a los dones. Y muchos que están confundidos pensando que si Dios le usa, Dios está con él. Esa es una gran confusión, que por esto, como siervos de Dios, necesitamos cada día humillarnos y decirle: Señor, quizás he pecado con mi pensamiento, con mis ojos, con mi oído, quizás he pecado de una o de otra forma. Te pido perdón, Señor, me humillo delante de ti, porque yo ciertamente no sé cómo está mi vida delante de ti. Quiero ser conocido por ti. No quiero que aquel día quiera jactarme de los dones, de los talentos y decirte: Señor, fue en tu nombre que levanté paralítico, fue en tu nombre, Señor, que hablé en otros misterios, fue en tu nombre, Señor, que profeticé. Pero Él ciertamente os dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo no lo conozco. Iglesia, tienes que ser conocida por Jesucristo para poder entrar en el reino de Dios, porque esta es la vida eterna, que conozcáis al único y verdadero Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios si ni siquiera amamos a nuestro hermano? ¿Cómo podemos decir que estamos con Dios cuando todavía estamos practicando las cosas del mundo? Si la Biblia es clara al decirnos que si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Jesucristo si no hacemos sus obras? Por esto la iglesia tiene que hacer la obra del Señor, la obra de Jesucristo. No seamos como los judíos que creían que porque ser descendiente de Abraham, ellos estaban bien con Dios. Pero esto no es así, hermano. Tu papá puede que haya buscado a Dios fielmente y Dios haya hecho obra grande con él, pero ahora depende de ti. Usted tiene que tener una comunión íntima con Dios aparte, una relación aparte. No es la misma que tuvo tu papá con Dios ni tu mamá con Dios. Cada uno de nosotros necesitamos tener una comunión íntima con el Señor, porque la salvación es personal e individual. Por esto Jesús le dijo a los judíos: Abraham le sirvió, Abraham fue fiel, pero vosotros no sois hijo de Abraham ni hijo de Dios, sino sois hijo de Satanás, porque la obra de vuestro padre el diablo es la que vosotros hacéis, ya que él es asesino y mentiroso desde el principio. Entonces, hermanos, muchos de ellos se jactaban de que eran descendientes de Abraham. Pero Pablo lo dice bien claro: más no todos son descendientes de Abraham, aunque salgan de Israel. Amén. Porque
Porque ciertamente la Biblia dice: yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y yo me compadeceré del que yo me compadezca, dice Dios. Hermano, conocer al Señor. La iglesia tiene que conocer a Cristo. Tienes que conocer a Dios realmente. Los años no nos sirven para decir: Señor, tanto tiempo estoy contigo, tienes que conocerme. No. El Señor comienza a conocerte cuando realmente quitas el orgullo de tu corazón. Dios comienza a conocerte cuando comienzas a perdonar a tu prójimo. Dios comienza a conocerte cuando eres fiel a tu esposo y a tu esposa. Dios comienza a conocerte cuando eres leal a tus padres y obediente. Dios comienza a conocerte, hermano, cuando tú estás en su presencia, humillado, con tu corazón contrito delante de Él. Entonces Dios tampoco se avergonzará de llamarte hijo. Dios tampoco se avergonzará de llamarte siervo y sierva si tú haces su voluntad. Por eso es que Dios no se avergüenza de ser su Dios, dice la Biblia, ni de llamarse su Padre. Cuando hacemos la voluntad de Dios, hermano, Dios dirá: he aquí mi hijo. Porque usted cree que el Señor salió como sacando pecho desde el universo diciendo: este es mi hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. No se avergonzó, ni se avergonzará, porque Jesucristo fue fiel a Dios, obediente hasta la muerte, humilde. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Todo el tiempo estaba de rodillas clamando por las almas, todo el tiempo estaba humillado delante de Dios. Por esto es que Dios conocía bien a Jesucristo, y Él le dijo: este es mi hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Pero hay muchos hijos de vergüenza, hijos de deshonra en la casa de Dios, hijos que todavía no han conocido al Señor. Y tenemos que conocer a Dios, hermano. Más todavía, hay una parte en la Biblia, no recuerdo si está en el libro de Oseas o de Amón, que dice: te conocemos, Señor, pero proseguimos sin conocerte. Y a veces es cierto, hermano, si conociéramos a Dios como es Él. Quiero contar un pequeño testimonio de un pastor de Colombia. Este pastor entró en la obra de Dios en el año 97. Fue separado a pastor y también era cantante. Tocaba muchos instrumentos, incluso antes de haber aceptado a Cristo. Pero una vez aceptado a Jesús, él comenzó a usar esos talentos para Dios. Tenía una obra, predicaba. Tenía, hermanos, incluso trabajo de radio que él estaba haciendo con CD, con grabación de alabanza. Y también tenía el programa radial. Él tenía mucho trabajo en la iglesia. Y él comenzó a trabajar para Dios. Comenzó a ser conocido en el ministerio al que él pertenecía. Y este pastor, teniendo 20 años de ministerio, un día estaba tocando y cantando en el altar. Y escucha una voz audible y fuerte que le dice: yo no quiero tu dinero, yo quiero tu corazón. Él dejó de cantar y él le dijo al pueblo: así dice el Señor, yo no quiero tu dinero, yo quiero tu corazón. Lo que él no sabía, que esa palabra no era para el pueblo, era para él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esa palabra era de Dios para él. Se terminó el culto, se fue a la casa contento, le contó a la familia. Y dice que desde ahí comenzó a venir todo mal en la casa. Hubo un problema. Su hijo, que estaba practicando teclado, que se estaba perfeccionando como músico en el piano, tiene un accidente y se quiebra su brazo y el brazo derecho. Y ya comenzó la batalla en él. Después hay otro suceso en la casa. Por último, él dice: ahora lo único que falta es que yo me enferme, pero yo no me voy a enfermar porque yo no puedo enfermarme.
tengo la radio, tengo la iglesia, tengo los trabajos, soy líder de los jóvenes, tengo la música, no puedo enfermarme, tengo muchas cosas que hacer para Dios. No terminó de hablar que comenzó a enfermarse. Le agarró una gripe y no comenzó a cuidarse, hacía frío, entonces comenzó a hacer lo que él hacía para Dios, y esa gripe se transformó en una neumonía. Él estaba mal y no quería ir al hospital, decía no voy a ir. Sus hijos le insistían, su esposa, su suegro, pero él decía yo no voy a ir al hospital, no pienso ir al hospital. Hasta que un día entró la esposa y lo vio, el hijo, la familia lo vio que estaba mal, tosiendo, solamente tosía y tosía. Entonces lo llevaron al hospital, y cuando lo llevaron el médico lo mira y lo ve mal, comienza a hacerle placa y dice que los pulmones de él estaban todo blanco. Entonces el médico le dice, usted sabe que usted puede morirse en cualquier momento. Usted tiene una neumonía, usted no puede estar en la calle, usted tiene que quedarse aquí internado. Entonces él comenzó a decirle a la esposa, por esto no quería venir, porque me iban a internar. Yo sabía que me iban a dejar aquí y yo no puedo dejar de hacer la obra de Dios. El médico lo internó, y cuando lo iba a internar se levanta y sale corriendo, pero el médico comienza a gritar a los guardias y dice, a ese hombre no lo dejen salir. Quería irse del hospital. Lo trajeron, lo internaron. El hombre queda en coma. El médico sale y le dice a la familia, solo un milagro de Dios que él mañana se despierte. Estuvo 4 días en coma y para el 5 días ya no se iba a levantar. El médico le dijo, no está haciendo efecto los medicamentos, así que preparen la familia porque mañana él se levanta, él no amanece, mañana él muere. Sin embargo, este pastor veía que él estaba todavía en la sala. Aunque él estaba inconsciente, él vio que comenzó a elevarse y comenzó a mirar la sala del hospital. Después comenzó a ver la ciudad, y mientras miraban la ciudad donde él estaba, vio una víbora inmensa, color rojo y negro, que parecía más que una víbora, un dragón. Y él se dio cuenta, hermanos, que ahora ya estaba en el espíritu, y que lo que estaba viendo era el demonio que estaba enseñoreándose de la ciudad. Entonces este pastor explicaba, por eso el alto índice de asesinatos, de violaciones, de robo en la ciudad, porque era este demonio el que estaba sometiendo a la ciudad a toda maldad y a todo pecado. De repente dice que él aparece encima de la serpiente y le aparece una espada en las manos. Y él comienza a querer matar la serpiente. La serpiente no lo atacaba, solamente abría su boca amenazante. Y dice que se vio en las cordilleras por allá. Y por ahí fue cuando escuchó una voz que le dice, detente. Ningún ser humano matará al dragón, a la serpiente antigua. No hagas eso porque yo no te he mandado. Esa serpiente puede matarte. Porque yo no te he mandado que tú pelees con esa serpiente. Entonces a él, donde él se detiene, y el Señor le dice, el que se va a encargar de esa serpiente no es ningún hombre, soy yo. Cuando dicen gloria a Dios, yo mismo me encargaré de la serpiente, del dragón. Cuando dicen aleluya, del diablo y Satanás. Jesucristo mismo pelearán, porque la Biblia dice, y pelearán contra el cordero, pero el cordero lo vencerá, porque él es rey de reyes y él es señor de señores. Es Jesús el que va a pelear esa batalla contra el diablo y Satanás. Por eso hay muchos que están haciendo cosas que Dios no le ha mandado a hacer. Y si pereces, perecerás por cabezón, porque Dios no te mandó a hacer eso. Y están ahí queriendo matar a la serpiente cuando Dios o Jesucristo es el que va a terminar con la serpiente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahí él comienza a escuchar una voz audible, el Señor comienza a hablar con él. Pero mira cómo es el corazón del hombre. El Señor le dice, ¿sabes dónde estás? Estás en coma internado.
ahora, te vas al infierno y te conviertes en un demonio en el infierno. Él le decía, pero ¿cómo, Señor, si soy pastor? Si incluso ayudo a mi familia, a mis padres económicamente y en lo que puedo. Estoy guiando a mi hijo para que sea músico y te cante. Yo no puedo ir al infierno. Y él comenzó a criticarle a Dios y él decía, no puede ser, yo tengo 20 años de ministerio. El Señor le dice, te voy a mostrar lo que sería tu entierro. Y de repente vio a su esposa llorando, a mucha gente que estaba llorando en el entierro de él. Y el Señor le dice, ¿sabes por qué hay mucha gente aquí? Porque muchos te quieren, muchos te aman. Yo mismo he puesto afecto en ellos para ti. Yo mismo he hecho que ellos te amen. Y ellos te van a enterrar como un gran siervo. Y ellos te van a enterrar como diciendo, ya está en los brazos del Señor. Lo que ellos no saben, que tú si te mueres ahora, te vas directamente al infierno. Porque estás haciendo lo que yo no te mandé a hacer. Porque piensas que me estás sirviendo por hacer todo, por trabajar aquí en la radio, por trabajar en el culto, por predicar, por cantar, por hacer radio, por tus obras, más tus obras y las cosas de los hombres para mí, dijo Dios, son como trapo de inmundicia. La justicia de los hombres es como trapo de inmundicia ante la presencia del Señor. O sea que tus obras no van a sorprender a Dios. Tus obras no son nada delante de Dios. No valen. Por eso dice la Biblia que somos salvos por la fe y no por obras. Muchos estarán diciendo en la tierra, murió un gran siervo de Dios, está siendo recibido en los cielos. ¿Y cuántas veces hay pastores internacionales, pastores que son conocidos, que nosotros pensamos que están en los cielos, pero por cuanto que no conocieron a Dios, están en el infierno? Y nosotros celebramos y decimos, ya está descansando, pero hay muchos. Y el Señor le decía, cuidan el dinero más que otra cosa. Piden las ofrendas y hacen proyectos y hacen grandes campañas y levantan grandes templos y después dicen, Señor, aquí está tu obra. Después, cuando yo ni siquiera le he dado la dirección, hacen lo que quieren. Ya no buscan la dirección del Espíritu Santo, ya no me conocen, ya no son como en los tiempos primitivos, cuando Pablo, Pedro, Juan, Esteban, estos hombres que realmente buscaban la dirección del Espíritu Santo para todo lo que hacían para Dios. Y le decía al Señor, y encima cuando reciben dinero de las grandes cruzadas de fe y de milagros, la traen junto a guardas de seguridad con armas. Mira lo que le decía el Señor, grandes campañas hacen y el dinero que recaudan, dicen, tenemos que cuidarlo porque es el tesoro del Señor. Y el Señor le decía, yo no quiero tu dinero. Proverbio dice, dame, hijo mío, tu corazón. El Señor no quiere riquezas de nada de nosotros. Todo lo que tenemos económicamente o materialmente son miserias para Dios. Lo que Dios quiere es que le demos nuestra vida, que conozcamos a Dios realmente y verdaderamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y el Señor le decía, mira, cuando yo dije que yo enviaré mi ángel cerca de ti, ellos buscando guardias de seguridad con armas, cuidando la ofrenda, preocupándose por las riquezas, todo esto perecerá. Y el Señor le decía, le seguía hablando, pero él decía, pero Señor, y quería justificarse por las obras. No podemos justificarnos por las obras, hermanos. Tenemos que conocer a Jesucristo y tenemos que ser conocidos por Él también. Hace poco escuché un testimonio de algo que pasó. Una persona que estaba en pecado contra Dios, en fornicación, en adulterio, y de repente esta persona se admiraba de que Dios le usaba tremendamente. Dios lo usaba en esto, en aquello, quizá en la palabra, quizá en milagro. Así que un día va y se arrodilla y le dice, Dios, pero ¿por qué es que tú me usas si yo estoy en pecado? ¿Por qué es que me usas? Y
el Señor le dice: por amor a mis almas, a ti ni te conozco. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ti ni te conozco. Lo hago por amor a mis almas. Por esto, hermano, lo importante es que el Dios nos conozca y que no nos digan aquel día: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y queramos justificar por todo lo que hacemos. Señores, que yo traigo donaciones para la iglesia. Señores, que yo traigo diezmo, dinero, ofrenda, voto. No te basta, no es suficiente. Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Dios te quiere a ti. Dios te quiere a ti, no a lo que tú poseas. Gloria al Espíritu Santo. Hermanos, el Señor le dice a este pastor: si yo muevo mi dedo ahora, tú te mueres y te pierdes. Y el Señor le decía: tienes que humillarte. Y él estaba duro primero, como que no tenía de qué humillarse. Pero de repente siente un quebranto en su corazón y dice que lloró delante de Dios como nunca lo había hecho. Y usted sabe que un corazón contrito y humillado es algo que Dios no puede resistir, soportar. Y cuando él clamó al Señor de esta forma, hermanos, el Señor le dijo: voy a permitir que vuelvas y te vas a recuperar lentamente. Su esposa estaba orando en su casa. Ella decía: algo Dios está haciendo. Cuando el médico dijo que al otro día no se levantaba, ella escuchó la voz de Dios que le dijo: levántate y profetiza. Cuando se levantó, le dijo el Señor: tiende la cama. Ella tendió la cama y el Señor le dice: profetiza y di que así quedará la cama tendida en el hospital, en la clínica, porque tu esposo se va a levantar. Yo traigo resurrección para tu esposo. Yo traigo resurrección. Ella se levantó, tendió la cama y comenzó a profetizar: así quedará la cama de la clínica donde está mi esposo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y profetizó. Y el Señor le dijo: levántate porque hay buenas noticias para hoy. Ella se levantó, fue al hospital todo llorando porque era el último día más. El Señor le dijo: trae buena noticia. Ella le dijo a los que estaban llorando allí, le dijo: no lloren, porque hoy hay buena noticia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquel pastor que recibió la exhortación del Señor, que creyendo que estaba haciendo lo bueno, estaba haciendo lo malo. Porque lo que tenemos que hacer, la Biblia dice: hacer esto sin dejar de hacer aquello. Está bien servir a Dios, está bien predicar, está bien cantar, está bien, hermano, ir a la cárcel, está bien dar un tratadito, está bien hacer programa de radio, pero nunca dejes de buscar a Dios en la intimidad. Nunca pierdas tu intimidad con Dios, aunque estés haciendo todo esto para Dios, en el altar, en el púlpito, en la iglesia. Siempre tómate un tiempo para estar a solas con tu Dios. Tómate un tiempo para que Dios pueda verte en humillación, en tu corazón. No te olvides nunca de dónde Dios te sacó y cómo Dios te levantó. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Tenemos que conocer a Dios, hermano, y Dios tiene que conocernos a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a veces somos nosotros. Yo he trabajado en diferentes lugares. Hay gente que ha venido a congregaciones que dirigíamos y se quedaban contentos. Decía: qué bendición aquí la iglesia, pastor. No es como aquella otra iglesia donde yo estoy. Allá no hay avivamiento, allá no hay esto, allá no hay aquello. Cuando uno llega a una iglesia, hermano, como pastor que he dirigido mucha iglesia, uno ve todo lindo, una bendición tremenda al principio, pero cuando uno está tiempo en un lugar, no una semana, no basta con una semana para ver lo que pasa en la iglesia. Cuando uno está en tiempo, en toda la iglesia hay cizaña, en todas hay cizaña. A veces pensamos que no, que aquella iglesia, que no, en todo hay. Jesús dijo: es necesario que haya cizaña y trigo. ¿Sabe lo que pasa? Que algunas iglesias, hay hermanos que en vez de criticar más, hacen más para Dios. Es
Esa es la gran diferencia. En vez de estar sentado queriendo que otro haga, ellos se levantan y ellos mismos hacen para Dios y a su nombre. Y esto es lo que la iglesia tiene que hacer para Jesucristo. Queremos ser distinguidos y conocidos por Dios. Entonces levantémonos, humillémonos delante de Él y hagamos su voluntad, la que está en su corazón, su propósito. No estés peleando con la serpiente cuando Dios no te mandó a hacer eso, porque si te mueres ya Dios no tiene la culpa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Conocer al Señor. La Biblia nos habla, hermanos, aquí en la palabra del Señor, que es necesario. Y qué tremendo era si este pastor moría. Qué tremendo era que si él moría, muchos lo estarían celebrando como el pastor que se fue al cielo, pero no sabrían que él estaría en el infierno. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que no te olvides de Dios. Que la salvación no es por hacer algo para Dios, la salvación es por estar con Dios y conocer a Dios y al que Él envió, a Jesucristo de Nazaret. Cuando el Señor le levanta a este pastor, a su siervo, le dice: mira, te vas a recuperar lentamente. Él no podía caminar. El primer tiempo incluso su esposa, sus parientes tenían que ayudarle a hacer las necesidades porque no podía moverse. Quedó débil. Estuvo hace un tiempo y lentamente se recuperó. Este pastor dice: ya no soy el mismo. Ahora sí que le he entregado mi corazón después de 20 años. Después de 20 años que creí haber conocido a Cristo, le he entregado verdaderamente mi corazón. Después de 20 años realmente conozco a Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso a veces estamos confundidos. El Señor le dijo: ve y predica y habla lo que yo te digo, porque hay muchos en mi iglesia que están de la misma forma que tú, que creen que están bien conmigo porque le hacen cosas lindas y todo le va bien. Él estaba contento, decía: económicamente estoy bien. Él prosperaba, su familia prosperaba, tenía su casa, tenía su ingreso económico, todo lo que él hacía prosperaba y él creía que estaba bien. No siempre cuando las cosas te van bien quiere decir que estés bien con Dios. Por eso, hermanos, tenemos que mirar por dónde caminan nuestros pies. Y tenemos que conocer a Dios como es Él. Hay muchos en esta noche que no están conociendo a Dios. O que si en un tiempo lo conociste en lo primero, ahora te has alejado. Y si quieres vida eterna, tienes que conocer a Dios. Tienes que conocer de su palabra. Colóquese de pie, por favor. Yo invito a aquellos que realmente quieran en esta noche darle su corazón al Señor. Por un momento saca esos 15, 20, 30 años de ministerio por un lado y ven a los pies de Cristo diciéndole: Señor, yo quiero ser una nueva criatura. Yo quiero realmente conocerte. El Señor decía: mi pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y a veces estamos como decía el profeta Isaías para Israel: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Quiere quedar bien conmigo con las ofrendas o con la limosna o con las obras, pero no es suficiente, dice Dios. Esto es necesario, pero más necesario es que me des tu corazón, que me des tu vida. Más necesario es que me conozcas. Hay una palabra, hermanos, que yo quiero hablarte en esta noche. Había un hombre llamado Job que pensaba que conocía a Dios. Y hay muchos de los que están aquí que piensan que conocen a Dios. Usted piensa, está convencido que conoces a Dios. Venga aquí adelante y ábrele tu corazón a Dios. Tienes que conocer a Dios y Dios tiene que conocerte a ti también. Porque va a ser duro escuchar: apartados de mí, yo no te conozco. Qué dura va a ser esa palabra para nuestros corazones. Una palabra dura, hermanos, que va a quebrantar nuestros huesos. Qué lindo es que el Señor diga: sí, yo te conozco, entra mi siervo, mi sierva.
Hay muchos que creen que conocen al Señor, pero no lo conocen. Para conocer a Jesús tienes que hacer como Zaqueo, bajar del árbol, abrir la puerta de tu corazón y dejar a Cristo entrar adentro. Job decía en una palabra, él estaba convencido de que conocía a Dios. Incluso peleaba con sus compañeros, defendiendo su causa y hablando y hablando y hablando, discurso tras discurso. Sin embargo, Job se dio cuenta cuando realmente vio a Dios que él no lo conocía. Job se dio cuenta que no conocía a Dios. Y cuando Dios le dice, Job, levántate y respóndeme ahora, Job le dice, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. A veces pensamos que conocemos a Dios, pero cuando realmente conocemos a Dios nos humillamos en polvo y en ceniza. Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en cenizas. Iglesia, tienes que conocer a Jesús. Tenemos que conocer al Señor. Y el Señor tiene que conocernos a nosotros. Yo no quiero tu riqueza, no quiero tu oro, no quiero nada de lo que tú tengas material. Yo quiero tu corazón, dice el Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. Y verás lo que el alfarero puede hacer en tu vida. Oh, de oída te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven y me aborrezco. Oh, santo eres tú, Jehová, y me humillo en polvo y en cenizas delante de ti. Ayúdame a conocerte, Señor. Ayúdame a conocerte, Espíritu Santo. Porque esta es la vida eterna, que conozcáis al Dios único y verdadero, y a Jesucristo, el que le envió. Hermano, entrega tu corazón. No es suficiente con el tiempo que tú le das para evangelizar y luego te sientas queriendo justificarte de que ya hiciste algo para Dios. Porque cuando hagas algo que yo te mando, inútil eres, dice el Señor. Siervo inútil aquel que hace lo que Dios le manda hacer. No te justifique por lo que haces, porque eso no te salvará. Los dones no te salvarán. Oh, Señor, por tanto me aborrezco, porque tú eres santo y verdadero, y nosotros no somos nada sin ti, Señor. Ayuda a tu pueblo, Padre, y ayúdame, Señor, a vivir en tus santos caminos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.